la predicación número 19 del libro de Apocalipsis. Quienes de pronto no han oído, no han estado y quisieran ponerse al día, ahí está en nuestro canal de Facebook. Vas al canal de Facebook y vas a ver que semana a semana hay una predicación de Apocalipsis, y la idea es predicar todo el libro de Apocalipsis, porque nosotros somos llamados, la iglesia es llamada a predicar toda la palabra de Dios, independiente si es un libro complejo de interpretación. Nosotros somos llamados a eso, para ver cómo es que ella tiene aplicación para nuestras vidas, de qué manera ella me desafía, de qué manera la palabra del Señor transforma mi ser, de qué manera es que la palabra del Señor viene a traerme consuelo y esperanza en los momentos de incertidumbre, de tanta inseguridad y donde el mundo entero en este momento no sabe si matar es bueno o es malo, si abortar es bueno o es malo, si ser hombre y creerse mujer es bueno o es malo. No sabemos si el núcleo familiar se conforma verdaderamente por un hombre y una mujer, o por dos hombres y dos mujeres, o por un hombre y un caballo. No sabemos, porque ese progresismo, ese globalismo está llevando a la humanidad a no saber dónde están parados. Y necesitamos entonces, en este orden de ideas, saber cómo la palabra del Señor viene a estas realidades de vidas tan complejas a aterrizarnos, a ponernos donde debemos de estar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En ese orden de ideas yo te invito para que me acompañes, el libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, yo voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas, y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Recordemos antes de leer, ¿quién es el que escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan, el último de los apóstoles, porque a todos los habían ya matado, y este es el último que está tenido como un delincuente. Fue enviado a la isla donde mandaban a todos los criminales y delincuentes del entonces, y a él lo mandaron allá por predicar el nombre de Jesús, por no retratarse de su fe. Lo mandaron como el peor delincuente, ya anciano, con más de 90 años, a una isla como si fuera un delincuente, por predicar la palabra del Señor. Y en esa isla es donde el Señor se revela y le da a conocer todo el mensaje de Apocalipsis, para que las 7 iglesias de Asia Menor, que estaban siendo atormentadas, perseguidas, expropiadas y amenazadas de muerte, fueran alentadas por medio de eso. 7 iglesias que tenían como propósito dar a conocer la plenitud. Número 7, número de perfección o plenitud, dar a conocer que la iglesia en plenitud, las iglesias que se levantarán de aquí hasta que Cristo venga, todas ellas necesitan este mensaje de Apocalipsis. ¿Estamos de acuerdo? Ok, en ese orden de ideas, entonces ahora sí, acompáñame por favor al texto, capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a ver si este ventilador me deja. Quedó muy bueno ahí, pero me juega sucio. Ok, vamos entonces a la lectura. Me fue dada, dice Juan, una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Paréntesis. ¿A cuál templo se refería? Porque Apocalipsis se escribió aproximadamente 90 años después de Cristo. Por tanto, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. No había templo. Tengan en cuenta eso. Sigamos la lectura. Levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está afuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos, y se pusieron en pie,
y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban, suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios poderoso, todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios, que está en el cielo, fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Así que, teniendo presente esto, y que el hermano José oró hace un momento, te invito para que vayamos al desarrollo de este pasaje y descubrir un poquito qué es lo que se nos quiere decir a través de este mensaje, que incluye tantos paralelismos, y algunos de ellos parecieran ser paralelismos contradictorios. ¿Se dieron cuenta que había como unos paralelismos contradictorios? Y adicional a eso, incluye medir un templo, incluye 2 testigos, incluye una bestia. Miremos qué es lo que contiene esto. Vamos a desempacar un poquito este paquete. Les pido que me tengan paciencia. Y para ello he titulado el sermón de hoy: la iglesia de Dios y los moradores de la tierra. Así se llama el sermón de hoy: la iglesia de Dios y los moradores de la tierra, basado en este capítulo. El tema principal de este sermón, y como ustedes pudieron observar en la lectura, es que el reino del mundo será el reino de Dios y de Jesús, en tanto la iglesia avanzará toda vez que predique la verdad. Ojo, el reino de Dios, el reino del mundo, perdón, será el reino de Dios y de Jesús, en tanto la iglesia vaya predicando la verdad. No es que si la iglesia no predica la verdad, el reino del mundo no va a ser de Dios y de Jesús. No, lo va a seguir siendo. Pero en tanto que todo esto está pasando, la iglesia debe seguir avanzando, sí, y solamente avanzará si predica el evangelio de la verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? No hay problema si no estás de acuerdo, mi hermano. De ideas, si usted observó, a Juan se le dio ¿qué cosa? Una vara para medir, ¿cierto? Es particular porque nosotros, cuando hablamos de mediciones, podíamos aludir inmediatamente al profeta Zacarías y a Ezequiel, profetas que se les dio a medir la ciudad santa. Sin embargo, sé que muchos inmediatamente corren a Zacarías y a Ezequiel. Sin embargo, debemos mirar cómo es que Dios a los no cristianos, el texto dice, versículo 2, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas. ¿A qué se refiere? En el templo de Jerusalén se construyó el patio externo, y ese patio externo fue dispuesto para que allí se reunieran los gentiles. Sí, entonces, habían ciertos lugares al interior del templo donde solamente entraban judíos, pero en el patio externo, ese se había dejado como un lugar para donde los gentiles, porque es casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos, y se les dejó esa parte para que los gentiles se acercaran a Dios a través de ese patio. Pero en este pasaje nos está diciendo que a Juan se le dijo que se levantara y midiera el templo, ¿cierto que dijo? Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye, versículo 2, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Entonces, lo que estamos mirando es que podríamos ir directamente a Zacarías y a Ezequiel, o mirar cómo es que Dios a los no cristianos, a lo largo del desarrollo de la historia de su iglesia o su pueblo en esta tierra, a los no cristianos, es decir, a las naciones de gentiles, la palabra gentil
que en nuestro contexto podría significar, es una persona muy amable, muy cortés. En el contexto judío, gentiles se le dice a las personas que no eran israelitas, a los no judíos, a los extranjeros. En nuestro contexto podemos decir gentil es aquella persona que no tiene una relación con Cristo, que no es cristiano. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es pertinente explicar estos términos para que vayamos teniendo una mejor comprensión del desarrollo de la predicación y del texto, ¿no? Entonces, Dios, desde antaño, a los no cristianos les ha concedido oportunidad y desde antaño ha estado cerca a ellos, tal como en Génesis capítulo 4. Caín iba a matar a Abel. ¿Se apartó Dios de Caín? No, vino a reconvenirlo. En el capítulo 4 de Génesis tú ves que antes de que Caín vaya a matar a Abel, Dios vino a él. Porque Dios está cerca de unos y de otros con el ánimo de protegernos, de prevenirnos, de alertarnos para que tengamos temor de Dios. Entonces, desde antaño, Dios a los no cristianos les está siguiendo, se les está revelando, les está diciendo esto no está bien, tú debes coger este camino, pero aún así no quieren. Entonces, lo que debemos mirar aquí es que desde antaño Dios a los no cristianos, naciones de gentiles, les ha concedido oportunidad y desde entonces ha estado cerca a ellos, tal como en Génesis 4, y así como también cuando vino Jesús a establecer su tierra, su iglesia acá, se acercó a Iscariote. ¿Le concedió ministerio a Iscariote entre los suyos? Sí, y no eran del pueblo, era un hombre que aunque era israelita, era un hombre gentil, no creyente, gentil en el sentido de que no era cristiano. ¿Estamos de acuerdo? No fue cristiano y sin embargo Cristo Jesús le concedió oportunidad. Entonces hablamos de que el texto nos muestra un Dios de oportunidad, pero por más que les ha enviado su palabra y los haya acercado a su templo, ellos no reconocieron a Cristo. Pero Dios, de toda lengua, tribu y nación, ha constituido un pueblo de adoradores, y en ellos es que mora el Espíritu Santo. Ellos conforman la iglesia del Señor. No solo fueron separados por Dios desde antes de ser gestados, sino que desde su nacimiento Dios los ha guardado y los ha venido instruyendo, así como instruyó a Job, y también le midió la piedad y la fe a Dios, a Job. Así como a él, toda la iglesia necesita que se le mida la fe. Así que con la vara que midas, dijo Jesús, serás medido, y por los frutos los conoceréis, afirmó Jesús en Mateo 7, señalando que un creyente es y será conocido por su comportamiento que revelará si en verdad obedeces a la palabra del Señor, porque aunque muchos, dijo Jesús, me dirán, Señor, Señor, no por eso entrarán en el reino de los cielos. Mas los que entrarán dan frutos buenos, no para buscar salvación. Ojo, los que entrarán al reino de los cielos dan frutos buenos en la actualidad, no para buscar salvación con esos frutos buenos, ni porque sean mejores que otros, sino porque como ya fueron salvos, entonces acuden a desarrollar las buenas obras que Dios estableció desde antes para que ellos sean encaminados en ellas. En ese orden de ideas, mis hermanos, ellos no buscan salvación porque sean mejores o para hallar salvación, sino por la gracia de Dios que obra para bien de sus elegidos. Por eso, para el cristiano, el dar buen fruto, ¿creían ustedes que para el cristiano dar buen fruto es una opción? No. Entonces, ¿qué es dar buen fruto para un cristiano? Si no es una opción, ¿qué es? Una obligación. Un cristiano está obligado, si es cristiano, a dar buenos frutos. Estamos hablando de una vara que se le dio a Juan para medir, ¿no? Ahora, en ese orden de ideas, la orden que se le fue dada a Juan encierra varios elementos. Un diagnóstico. Su trabajo no consistía en medir un edificio o un altar que en ese momento no existía, porque en el año 70, después de Cristo, toda la ciudad de Jerusalén fue destruida y quemado su templo y destruido su templo. Por tanto, no estaba el templo ni el altar, todo había sido derrumbado. En ese orden, entonces no estamos hablando del templo de Jerusalén. Y si hablamos del templo en el cielo y de los adoradores en el cielo, estaríamos diciendo que en el capítulo 7, versículo 9, se habló de la gran multitud que era humanamente, ¿qué cosa? Incontable. Los adoradores allí reunidos, humanamente era incontable, era difícil, imposible de contar. En ese orden, entonces, la orden implicaba un trabajo pastoral. Medir en este caso,
era como indagar la vida de fe, el testimonio de los cristianos, que es un trabajo del pastor. B, otra implicación, otro elemento que encierra esa orden a Juan, es que las 7 iglesias nos hablan de localidad, para indicar también que para un cristiano la iglesia local es una obligación. Las 7 iglesias a las que fue enviado el mensaje de Apocalipsis, las 7 iglesias nos hablan de localidades para indicar también que para un cristiano la iglesia local también es una obligación. Tú no puedes decir que eres futbolista profesional y no tienes un equipo en el cual juegas. Tú tienes que representar un equipo y el equipo da fe de que tú eres miembro de ese equipo de fútbol. De lo contrario, ¿cómo vas a decir que eres un futbolista profesional, un basquetbolista profesional, etcétera, etcétera? No, asimismo, la embajada extranjera en un país, hablemos de Bogotá. ¿Bogotá es parte de Colombia, sí o no? Obvio, sí, pastor. ¿Qué pregunta es esa? Ok, ¿y qué hay en Bogotá? Hay una partecita que se llama la embajada americana. Esa partecita, que es territorio colombiano, ¿a quién le pertenece? ¿A Colombia o a Estados Unidos? Y dentro de esa partecita, ¿quiénes definen a quiénes se les da la visa? ¿A quiénes se les da continuidad o a quiénes se les quita y se les niega? Ellos. Entonces, ¿cómo opera la iglesia? ¿Qué cosas tenía que medir Juan? ¿Sí se dan cuenta que no es tan complejo? El texto entonces nos está mostrando que la iglesia determina a quién darle el aval, si es cristiano o no. Por los frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, en ese orden de ideas, una iglesia local medirá si ese cristiano desarrolla sumisión, santidad, misericordia, templanza, disciplina, amor, mansedumbre, humildad, pobreza, orden, porque Dios es un Dios de orden, y por supuesto, se actúa con gracia hacia los demás. O se actúa como un verdugo. Porque si Cristo nos trató con toda la gracia de Dios, asimismo nosotros como cristianos tenemos que tratar al otro con gracia. Con templanza, claro que sí, pero siempre permeados por la gracia divina. Entonces, y además de esa gracia, entonces la iglesia local opera como una ayuda para que el cristiano pueda ser mejor siervo de Dios. Ojo, la iglesia local opera no solamente en todo su proceso formativo de ayudarlo a alcanzar estas cosas, sino para que pueda llegar a ser un mejor siervo de Dios. Porque a partir de que Cristo lo llamó, así usted se niegue y todavía no sirva, eres llamado a ser un siervo de Dios. Porque Jesús lo dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y así como Él nos dio ejemplo de lavar los pies a sus discípulos, así mismo quiere encontrarnos a nosotros sirviéndonos unos a otros, en cualquier área. Y si Él, siendo el Rey de Reyes, se despojó de su trono, se quitó el manto, su corona y su cetro, y se colgó la toalla y la ponchera para lavar los pies, nosotros no pretendamos servir en los ministerios de mayor visibilidad. No, busca lavar pies, porque el que se humilla será exaltado, pero el que quiere exaltarse, créame que no va por buen camino. Entonces, elementos que implica este anuncio a Juan. Uno es un diagnóstico para dar cuenta si la persona es creyente o no. B, la iglesia es una obligación también para el desarrollo de nuestra vida de fe. Y C, Juan, por medio de este mensaje, no solo indica que como pastores debemos medir o diagnosticar la fe de la iglesia, sino reconocer dones y talentos para ayudar a los cristianos a crecer en su estilo de vida de adoradores. Ojo, y a no gastar el tiempo en los que expresan que no debemos meternos en sus vidas. Yo no sé si han dado cuenta que en algún momento hay cristianos que expresan, no, yo voy a la iglesia, pero tampoco para que se me metan en la vida. Créanme que ese pronunciamiento es de personas no creyentes o de cristianos inmaduros que apenas están llegando al evangelio y no se dan cuenta qué es ser iglesia, todavía no saben, entonces están en un proceso de formación. Pero Juan acá, este mensaje, mira conmigo por favor otra vez el versículo 2. Vas a medir a todo el templo, vas a medir el altar y a los que adoran. Versículo 2. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque así iba a entregar a las naciones, hermanos. A veces uno como consejero espiritual, una de las cosas que le he dicho yo al liderazgo de esta congregación es, ¿qué es lo que más desgasta a un pastor? La consejería. El mayor desgaste físico, emocional, psicológico y espiritual
que un siervo de Dios tiene es en medio de las consejerías. Sin embargo, a veces usted siente que te están usando, te usan y te usan para esa persona tratar de conseguir sus intereses, pero no porque quiere tener una relación con Dios, no quiere conocer a Dios. Y el apóstol aquí está diciendo que Dios le dijo, esa voz del cielo le dijo, pero excluye del patio, el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estos pisotearán la ciudad santa por X cantidad de tiempo. Muchas veces nosotros nos gastamos allí, nos gastamos allí, nos gastamos allí. Y créame, si con cristianos, que uno les ve el progreso después de 15 o 20 sesiones, cuánto sufrió una frustración, cuánto más con aquellos que usted les dedicó tanto tiempo y al último se dio cuenta que ni siquiera fueron cristianos. No, estaban ahí buscando un interés personal, nada más. Nada más. Entonces, ahí tenemos, Juan, por medio de este mensaje, nos está enseñando también que no gastemos el tiempo en los que expresan que no debemos meternos en sus vidas, ya que tal vez esos sean de los que se quedan en el patio, las naciones gentiles, que se acercan al templo, pero pisotean los principios y fundamentos de Dios. Y como humillaron, torturaron y mataron a Jesús en 3 años y medio, siendo Él el verdadero tabernáculo, templo de Dios, Él que es la ciudad santa, el verdadero Israel, sin embargo fue despreciado por los moradores de las naciones, incluido multitud de judíos. ¿O creen que fueron los gentiles los que lo despreciaron? Los judíos lo mataron. Entonces, todos ellos que han rechazado el evangelio, a estos, dice el Señor, no les botes tanto tiempo. Por eso, versículo 3, entonces dice, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Cilicio indica que hay un dolor profundo por el pecado y entonces quieren caminar hacia el arrepentimiento, predicando el arrepentimiento, mostrándole al mundo cómo Dios produce arrepentimiento, cómo el arrepentimiento es un don otorgado por Dios, por el Espíritu Santo, a las personas que están viniendo a Cristo, corriendo a Cristo, y Dios les va a otorgar don de arrepentimiento. Vestidos de cilicio, ¿no? Les otorgará autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Esos 1260 días, si usted los divide en meses, da, ¿cuántos meses? 42. ¿Cuántos meses darían? 42. Y si los dividiéramos en años, 3 años y medio, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús desarrollando su ministerio público? 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Haga las operaciones y te va a dar el mismo tiempo. Sí, importantísimo eso. Entonces, en ese orden de ideas, mis hermanos, dice el texto, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están o que permanecen delante del Señor de la tierra. Verso 5, si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Hermano, qué pena, les he dicho el título de la predicación, pero no el título de esta primera parte, ¿no? 3 partecitas que componen el sermón, la iglesia versus el mundo. Primer punto, la iglesia versus el mundo. Ahí tenemos entonces, ya para todos es claro, los 1260 días, 3 años y medio, 42 meses. ¿Estamos bien? Ok, lo que tenemos aquí también son 2 testigos. ¿A cuáles 2 testigos estará señalando el mensaje? Y bueno, con ello creo que es importante mirar una serie de interpretaciones que vamos a encontrar en el mundo cristiano evangélico. Vamos a encontrar una serie, la lista es bastante larga. Algunos, especialmente judíos, dicen que los 2 testigos a los que hablan acá se refiere a todos los libros que componen el Antiguo Testamento y a los libros que componen el Nuevo, que ahí están los 2 testigos. Otros dicen que la ley y los profetas son los 2 testigos. Otros dicen que Moisés y Elías. ¿Y por qué atienden a Moisés? Buscando mucha argumentación bíblica, y créanme que hay mucha argumentación bíblica.
Acuden a Moisés o señalan a Moisés pensando de que como fue Moisés a quien Dios utilizó para traer las 10 plagas sobre Egipto y hacer que el agua se convirtiera en sangre y traer toda esa serie de langostas, de bichos, etcétera, etcétera. Entonces acuden o señalan de inmediato que uno de los dos testigos es Moisés acerca de eso. Elías, como nos está hablando el texto, que de su boca saldrá fuego para defenderse de que los ataquen, ¿cierto que sí? Entonces acuden a Elías, porque Elías es el profeta de fuego, es el profeta que oró. ¿Y qué pasó? Descendió fuego. Pero también Elías es un profeta que hizo que durante 3 años y medio dejara de llover. Y cuando volvió a orar, cayó la lluvia. Entonces muchos acuden e inmediatamente señalan a Moisés y a Elías. Por otro lado, señalan a Moisés y Elías porque ¿recuerdan el monte de la transfiguración? ¿Con quiénes se les presentó Jesús a los apóstoles allí en vestiduras blancas y resplandecientes? Con Moisés y Elías estaban conversando. Entonces ahí tenemos argumentación bíblica, soporte bíblico que podría atinar a que sí, realmente son Moisés y Elías, esos dos testigos. Ahora, esos dos testigos ya no están acá en la tierra. Y aquí nos está hablando de algo que va a suceder en la tierra. ¿Será que los va a resucitar y los va a mandar? Estamos ahí, ¿no? Vamos a mirar. Entonces, esta lista que les he dado tiene que ver precisamente con que miremos las varias interpretaciones que hay en una larga lista. Simplemente les estoy mostrando unos poquitos. Por otro lado, dicen que los estatutos y las ordenanzas que el Señor dio son entonces esos dos testigos. Ahora, otra argumentación bíblica es porque cuando tú vas a Malaquías capítulo 4, que es el último libro del Antiguo Testamento, versículos 4 al 5, allí Dios está hablando que, dice literalmente, ahí lo tenemos en pantalla, Malaquías capítulo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías. Acuérdense de Moisés y dice, y yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. ¿Sí? Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos que por medio de Juan el Bautista había enviado a Elías. ¿Cierto? Y ese fue Elías, diciendo que Jesús que más o menos él era el que venía vestido con el poder de Elías. Ahora, cuando vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 12 al 14, dice el verso 12, Zacarías 4, 12 al 14. Hablé por segunda vez y le pregunté, ¿qué son las 2 ramas de olivo que están junto a los 2 tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado? Y el ángel, esta persona que hablaba con el profeta, le respondió, ¿no sabes qué son? Y yo le contesté, no, Señor mío. En palabras de ustedes dirían, por eso le estoy preguntando. Verso 14, entonces él dijo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. ¿Cómo les parece esa explicación? Esos son los 2 ungidos que están de pie delante del Señor de la tierra. Yo les puedo explicar eso ya, esos son los 2 ungidos. ¿Cómo quedamos? Igual o peor que antes, ¿verdad? Quedamos igual o peor que antes. Entonces, hermanos, yo quisiera llevarlos a pensar también, ¿qué tal si una interpretación fuera acerca, se nos presentaron al comienzo de Apocalipsis, ¿cuántas iglesias? 7. Y solo 2 de ellas hubo a quienes Dios no levantó nada en contra de ellas. A todas les dijo, les exaltó sus buenas obras, su esfuerzo por mantener en alto la fe, etcétera, etcétera. Pero frente a 5 de ellas dijo, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, pero tengo contra ti, y los llama a arrepentirse, ¿verdad? A volverse al evangelio. Pero solamente a Esmirna y a Filadelfia no les tuvo nada en cuenta, sino que encontró en ellas fidelidad. De acuerdo a eso, entonces muchos dicen que los 2 testigos, esos 2 testigos allí, se trata de estas 2 iglesias. Sin embargo, yo todavía no compro ese paquete. Yo no lo compro, ya usted verá si lo quiere comprar. Pero quisiera que fueras conmigo, por favor, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Dice, ¿a quién le está hablando Jesús ahí? A sus discípulos, es decir, a la iglesia que viene constituyendo. ¿Qué le dijo?
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En ese orden de ideas, ¿quién es el testigo? ¿Quiénes son esos dos testigos? La iglesia. La iglesia es llamada a ser sal y luz. La luz del mundo y la sal de la tierra. La iglesia, compuesta por usted que eres cristiano y por este servidor, por la gracia del Señor, somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a ser martúreos o mártires. La palabra martúreo en griego, que traduce mártir, quiere decir testigo fiel. A estos testigos fieles es a los que Dios está nombrando, y entonces levantaré 2 testigos y les daré poder. Hermanos, créanme, en este momento como está el mundo, la iglesia que predica la verdad, la palabra de verdad, lo estamos haciendo solamente por el poder de Dios. Porque ustedes saben cómo se están levantando contra la predicación expositiva. Iglesias, predicadores, muchos que se dicen ser pastores, se están levantando contra la predicación expositiva porque ella declara la palabra de Dios. Mientras que muchos de ellos están contando sueños, profecías inventadas por los hombres, falacias circulares una y otra vez. Pastores que ven una frase linda en una valla y de esa frase sacan la predicación para esa semana, pero no predican la palabra del Señor. Y la única manera de conocer la verdad, ¿qué dijo Jesús? De ser libres, perdón, ¿es cuál? Conociendo la verdad. Conoceréis la verdad, Juan capítulo 8. Conoceréis la verdad, y la verdad es lo que te va a hacer libre. No la predicación basada en sueños, en visiones, en alumbramientos extranaturales y sobrehumanos. No, la palabra del Señor ya fue inspirada y ya quedó registrada para que nosotros, al predicárnosla dentro de un marco de fidelidad de acuerdo a los propósitos de ella, entonces alcancemos libertad. ¿Libertad de qué? De nosotros mismos primeramente. De la condena a la que nos arrastra el pecado, de las garras del diablo y del infierno venidero, de la ira venidera. Somos libres. ¿Qué nos va a hacer libres? La verdad. Amén. La verdad de Dios. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que ser testigos? Hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué dice el texto en Zacarías capítulo 42:20? Ahí lo tenemos en pantalla. 42:20 es el propósito de por qué tú y yo tenemos que ser testigos fieles hasta el final del mundo y hasta los confines de la tierra. Ahí está, por los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas, 262.5 metros de largo y 500 cañas de ancho, para dividir entre lo sagrado y lo profano. ¿Es medir algo físico o es medir en nosotros, diagnosticar cómo estamos? Por eso, ¿qué les he dicho yo a los hermanos? Si me ven pecar y en verdad sientes aprecio por mí, venga y hágamelo saber. Y vas a dividir entre lo sagrado y lo profano. Pastor, estás profanando por esto y por esto. Entonces yo voy a notar que me amas, que me quieres, que tienes aprecio por mí y que estás buscando mi edificación y mi crecimiento en Cristo. Si no lo haces y luego me doy cuenta que te diste cuenta pero no me dijiste, ¿qué quieres que piense de ti? Que no eres cristiano, porque yo ya te di libertad. Ven y confróntame, por favor, porque yo soy pecador igual que tú y necesito muchas veces, en medio de mi pecaminosidad, que un hermano que me ama venga y me haga saber aquello que yo no logro ver. Por eso el salmista David, en el Salmo 19, dice claramente: Señor, hazme entender los pecados que me son ocultos. ¿Cuántas veces pecamos y ni cuenta nos damos? ¿Y cómo nos va a hacer saber Él de nuestros pecados ocultos? Muchas veces a través de la iglesia. El hermano viene y me dice. Por eso la iglesia para el cristiano no es una opción. La iglesia local es una obligación. Ay, no, yo soy cristiano, pero no me congrego en ninguna iglesia. Perdón, te estás engañando. Así un futbolista tampoco puede decir que es futbolista profesional y no tiene un equipo de fútbol. Por favor. Entonces, vamos por ahí. ¿Vamos bien? ¿O vamos muy mal por ahí? En ese orden, entonces, la iglesia de Dios fue constituida, mis hermanos, en la tierra y no de una vez en el cielo, porque ella es el instrumento de Dios para avergonzar a los sabios y poderosos del mundo. ¿Creen ustedes eso? La iglesia fue constituida por Dios en la tierra. Va a ser llevada al cielo, sí, pero ¿por qué es constituida en la tierra?
Y nos ha dejado acá un montón de tiempo hasta que Cristo venga, porque ella, la iglesia, tú que eres iglesia, eres el instrumento de Dios para avergonzar a los sabios, a los grandes y a los poderosos, porque de lo vil y menospreciado ha levantado Dios para avergonzar a sabios y poderosos de este mundo. Es la iglesia. La iglesia es los testigos, mis hermanos. Entonces, nosotros, la iglesia, es llamada a dar testimonio del poder salvador de Dios, poder que transforma y cambia vidas, familias y pueblos, así como en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que en ese orden, la iglesia es constituida precisamente para avergonzar a aquellos magnates, la iglesia de Dios constituida para avergonzar a los terratenientes, que ellos necesitan entender que hay Dios verdadero, que hay Dios que es vivo, que hay un Cristo que resucitó y que ellos como magnates, terratenientes, poderosos, intelectuales y sabios que creen que no necesitan a Dios, no son más que un poquito de agua en las manos de un niño. Los poderosos terratenientes. Los sabios de este planeta Tierra, sin Cristo, son como un puñado de agua en las manos de un niño. ¿Cuánto durará? Ya ustedes tienen la respuesta, ¿no? La iglesia, vez tras vez, mis hermanos, somos llamados a predicar. ¿Qué cosa? Que Dios es real, que Cristo vive, que Cristo da salvación, que Él ha elaborado un plan para que los perdidos sean liberados en el conocer la verdad, para que entonces, al conocer la verdad, abrazar a la verdad, como en el salmo que leíamos hoy. ¿Cuál era el salmo que leímos ahorita? Que estaba dirigiendo las canciones. 61. El versículo 4, ¿qué dice? ¿Alguien que tenga el versículo 4 por ahí, por favor? Del salmo 61. ¿Qué era el anhelo del salmista? ¿Morar dónde? Ahí está. Que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue bajo el refugio de tus alas, hermanos. Entonces, para que los perdidos entiendan que no solamente hay un Dios que salva, un Dios que protege, que transforma, un Dios que da vida y trae promesa para la eternidad, sino que en ese orden de ideas nosotros nos convertamos en testigos del Señor, como todo cristiano que se unen para evangelizar y dar testimonio en este mundo de la verdad. Primer punto, la iglesia versus el mundo. Entonces, la iglesia vez tras vez es llamada a predicar que Dios es real, que Cristo vive y da salvación, que Él ha elaborado un plan para que los perdidos sean liberados en el conocer la verdad y así sean testigos del Señor y se unan a los cristianos para que evangelicen y den testimonio de la verdad en este mundo. La iglesia versus el mundo. Y con esto paso al segundo punto de nuestra predicación. ¿Cómo se llama la predicación? La iglesia de Dios y los moradores de la tierra. Primer punto, la iglesia versus el mundo. Segundo punto, tiempo de glorificación. Versículo 7 dice, en nuestro texto, Apocalipsis 11, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, ya entramos aquí como en todo esto, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. ¿Se dieron cuenta que hablé de paralelismos contradictorios? ¿Cómo así que les daré a esos dos testigos un poder tan fuerte que cualquiera que se levante contra ellos, de su boca saldrá fuego y se defenderán de una manera impresionante, ¿no? Y aquí sí los matará. ¿Qué es esto? Sí, entonces, vamos por partes, mis hermanos. Y es interesante que Dios quiere que sepamos las cosas que tienen que ver con su reino para que podamos estar expectantes al cumplimiento de su gloria. Otra vez, Dios quiere que tú, si eres cristiano, si eres iglesia, sepas las cosas que tienen que ver con su reino, el que se está desarrollando y el que se va a consumar, con su reino, para que usted y yo como cristianos podamos estar expectantes al cumplimiento de su gloria, al cumplimiento de su poder y de su majestad. Proceso en el que los hijos de Dios necesitamos experimentar ¿qué cosas? Derrotas, pérdidas, agravios y sufrimientos. ¿Tú creerías que los hijos de Dios necesitamos experimentar derrotas, pérdidas, agravios y sufrimientos? ¿Estarías de acuerdo en que los cristianos necesitamos experimentar eso? Sí, porque por la condición caída a través del pecado en Jardín del Edén, a través de Adán y Eva, todos, chicos y grandes, hombres y mujeres, ricos y pobres, quedamos pervertidos. Dios nos hizo buenos, pero a partir de la caída quedamos malos. No hay ni uno solo bueno, no hay ni uno que busque hacer el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Todos se desviaron a lo malo.
dice la palabra del Señor. Pero, por su gracia, Dios extendió cuerdas de ternura, de amor, de misericordia y de gracia para salvarnos de en medio de un mundo perdido. Y en ese orden, los cristianos, ¿cómo venimos a Cristo? ¿Sin pecado? ¿Sin maldad? Ay, no, ya vengo con un temperamento renovado, ya no me da rabia por nada. Soy el niño buen genio. ¿Buen genio? No estés de acuerdo con él, a ver si eres de buen genio. Sí. Venimos permeados de maldad y en ese proceso, el sufrir derrotas, pérdidas, agravios y sufrimientos, todo eso será usado como instrumento de gracia para nuestro pulimiento, para nuestra transformación y santificación progresiva. Es necesario entonces que suframos esos. Esas aflicciones nos ayudan a crecer en dependencia, oración y consagración al Señor. Nos harán resilientes y nos convencen de que hemos sido celestialmente llamados a vivir y a servir al Señor en asignaturas que debemos desarrollar como gratitud y fruto de nuestra salvación. Otra vez, esas aflicciones nos ayudarán y nos ayudan a crecer en dependencia con Dios, en oración y consagración al Señor. Nos harán resilientes y nos convencen de que hemos sido celestialmente llamados a servir al Señor en asignaturas que debemos desarrollar con gratitud y como fruto de nuestra salvación. Así es como nuestra vida será eficazmente realizada. Ojo, así, de esa manera que acabo de pronunciar, es como nuestra vida será eficazmente realizada. Realización que humanamente no es fácil lograrla, pero llegar allá exige una comunión constante con Cristo, quien nos conoce y nos entiende por cuanto Él soportó grande y brutal sufrimiento en el desarrollo de su misión en esta tierra y lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí, para entendernos y ayudarnos y para que en la comunidad, en la vida de iglesia, al ejercitarnos en toda buena obra, avancemos en su reino en esta tierra. Entonces, todas esas buenas obras que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo es para que usted y yo andemos en ellas y de esa manera, como iglesia, demos a conocer la verdad de Dios a un mundo que está engañado por el diablo. Por eso, al terminar el tiempo de testificar, es decir, cuando toda la humanidad esté evangelizada, Dios permitirá que al igual que su Hijo Jesucristo, quien a los 3 años y medio, 42 meses o 1260 días de su ministerio, sufrió muerte por parte del enemigo, así también la iglesia que esté en la tierra en ese momento testificará en el poder del Espíritu Santo, pero experimentará aflicción y muerte por parte del enemigo. Y a través de la bestia que nos han metido en un terror y en unas películas impresionantes, porque no hemos entendido que todo Apocalipsis es un libro simbólico, que está lleno de simbología. ¿Por qué? ¿Por qué esas simbologías? Porque precisamente toda la iglesia en Medio Oriente, en ese contexto, estaba siendo perseguida para ser acribillada, para ser quemados vivos, para ser decapitados, le arrebataban los niños de los brazos a las mamás, etcétera, etcétera, y los expropiaban. Y en ese contexto, el que decía ser cristiano, o lo mataban o lo mandaban a la isla de los delincuentes, como mandaron al apóstol Juan. Por tanto, al él escribir estos textos para la iglesia luego, tenía que escribirlos en algunos códigos que se comprendieran entre ellos. Un pueblo de iglesias que estaba permeado por unas realidades en Babilonia, la cultura apocalíptica babilónica, donde allí tenían dibujos, estatuas de monstruos, de bestias, etcétera, etcétera. Entonces Juan echa mano a esas, digámoslo, figuras retóricas para ayudar a su audiencia a comprender un mensaje de tal manera que si esos textos los tomara una persona enemiga de la iglesia, pues no iba a entender mayor cosa. Por eso el texto es lleno de simbología y nosotros tenemos que entender entonces cómo es que se desempaca esa simbología. En ese orden de ideas, estamos acá en cuanto a que ese enemigo que es nombrado por Juan como una bestia que sube ¿de dónde? Del abismo. Podría ser un gobierno mundial que arremeterá contra todos los cristianos y contra la palabra de Dios. Y una sociedad que cada vez estará más idiotizada por el engaño del diablo, y por eso es que el mensaje de paz y santidad pasa a ser tormento para sus libertinajes, por lo cual sienten que la iglesia es una amenaza para ellos. Por tanto, no solo las políticas, sino la sociedad
querrán matarte a ti y a mí. En ese contexto, cuando llegue ese momento, las políticas, los gobiernos de turno y la misma sociedad que esté del lado de ellos van a querernos matar a ti y a mí. Y no vamos muy lejos. Hoy día, la palabra de Dios, y usted cuando habla algo de santidad, ¿cómo te tienen al lado? Como una amenaza. Porque resulta que la muchacha aquella quiere abortar y acribillar y despedazar a esa criatura que viene en su vientre. Pero usted habla en palabra de Dios y ya se convirtió en tormento para ella. La esposa que decidió abandonar a su esposo para irse a vivir con otra mujer y usted le habla del Señor, es una amenaza para ella. Ya no quiere ser tu amiga, así haya tenido una buena amistad durante años contigo. Ya no quiere. Entonces, en ese orden de ideas, esa bestia de la cual nos está hablando acá, es muy seguro sea un gobierno de turno o un grupo de gobernantes. Luego vamos a ver en el otro capítulo bestia de varias cabezas, ¿no? Unas figuras de varias cabezas. Entonces, posiblemente son varias cabezas gubernamentales que están trabajando en eso. Bestia que bien podría ser un gobierno mundial que arremeterá contra todos los cristianos y contra la palabra de Dios. De hecho, recuerdan que desde tercero de primaria, hace unos 20 o 30 años atrás, la Biblia era un libro de exigencia en tercero de primaria, en la educación pública. Y hace un par de décadas, tal vez, o 3 décadas, las prohibieron. Vez tras vez se está arremetiendo contra la palabra de Dios, porque ella resulta ser una amenaza para una sociedad corrupta y para gobiernos de turno que no buscan sino sus propios intereses. Entonces, la cultura judía en cuanto a los muertos, los sepultaban el mismo día. Recuerda que estamos en este texto de Apocalipsis 11, donde dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, capítulo 11, verso 7, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Recuerden que en el capítulo 9, el hermano Ulises nos lo predicó y nos habló de que se abrió el abismo y del abismo surgía langostas y una cantidad de seres, ¿no? Aquí Dios dice que cuando haya terminado de dar su testimonio, 1260 días, 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Verso 9, gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Hermanos, en la cultura judía, al fallecer una persona se acostumbraba darle sepultura el mismo día. Pero, ojo, se tenía la creencia de que los primeros 3 días de muerte había la esperanza de que pudiera que su espíritu se reincorporara en él. Y había esperanza hasta los primeros 3 días. Aunque se sepultaba, precisamente por el proceso de descomposición, sin embargo se guardaba esa esperanza, ¿cierto? Esta población dice que para ese entonces, 1, no van a permitir que lo sepulten, y 2, lo van a tener no por 3 días, sino que van a darse un poquito más, porque quieren asegurarse que en verdad no hay Dios en la tierra, y que la iglesia estaba equivocada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en medio de esa situación, pasado ese tiempo, ya no habrá que esperar. Los 3 días ya no habría nada que esperar. En este caso, los enemigos, con el ánimo de asegurarse, no darán sepultura inmediata a los 2 testigos, sino que extenderán el tiempo a mediodía más, mientras disfrutarán con regalos al no tener a una iglesia estorbándoles a su pecado. Pero después de los 3 días, dice el versículo 11, de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a sus 2 testigos, el cumplimiento allí de Isaías 44, 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, declara el Señor. Ningún poder humano ni diabólico podrá jamás hacer desaparecer de la tierra a la iglesia. Porque la promesa de Jesús es, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la confesión que Pedro había dicho, el apóstol Pedro, es decir, Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, herejías, persecuciones, tribulación, no podrán derrotarla. Mateo 18. Esto se ha visto dejado en la ineficiencia o ineficacia de todas las fuerzas del mal. Han pretendido acabar al cristianismo y suplantarlo por el poder de reinos
imperios, sistemas y doctrinas perniciosas que han socavado la moral y la ética. Pero el fundamento de Dios, su palabra, como el aceite de la unción y la iglesia. ¿Cuál es el aceite de la unción para la iglesia? La palabra. ¿Qué nos hace mantener vivos? ¿Qué nos hace mantener encendida la llama? La palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, como aceite, animará a la iglesia a seguir adelante como testigo que está en pie, como soldado de guerra. Y ni emperadores, bárbaros, herejes, ateos, marxistas, comunistas, socialistas, capitalistas, ni satanistas, ninguna corriente filosófica del posmodernismo, secularismo, masonería, etcétera, nada ni nadie ha logrado ni logrará acabar la obra de Jesucristo, nuestro Señor y Rey, quien afirmó: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Los matarán, pero tranquilos, yo estaré ahí y los voy a levantar. ¿No les parece maravilloso? Qué precioso. Por tanto, la iglesia, consciente de tener que sufrir, deberá ejercitar seguridad y enorme confianza en el Señor. Porque los sufrimientos provocados por la bestia, por esos sistemas, Dios usará esos sufrimientos como instrumento de gracia en el proceso de preparación que, como buenos soldados o pueblo de guerra y combate, debemos vivir antes de que el poderoso y renovador aliento del Altísimo nos dé la nueva vida que en nosotros ha de manifestarse. Ese aliento por el que sus testigos se pusieron en pie, y así el Señor cantará victoria a favor de su iglesia, y los que estarán de festín libertino gozando la muerte de los siervos del Señor, entrarán en estupor, en pánico, en terror, en gran temor al contemplar la vida de Dios sobre los que ellos consideraban estaban muertos y sin esperanza. Así la iglesia no solo ha sido y será amenazada, sino que en su manifestación gloriosa será espanto para el mundo, y por la glorificación despertará una gran furia a las naciones. Verso 12. Entonces ellos, los testigos, oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Será, como dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o como en la parábola de los talentos: siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Porque el tiempo de la glorificación de la iglesia habrá llegado, y entonces ya no habrá más tristeza para los cristianos, ni dolor ni lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos secará, enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Versículo 13, en aquella misma hora hubo un gran terremoto, en aquella misma hora, es decir, en simultánea, una cosa está pasando en el cielo con la iglesia, estaba pasando esto, Dios trae aliento y los levanta, y la voz del cielo les dice: suben acá, entren al gozo de su Señor, y en esa misma hora un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Esos terratenientes que creían que no existía Dios, ahí sí les va a tocar. A las buenas o a las malas, les va a tocar dar gloria a Dios. Lo derrumbado entonces, aunque algunos afirmen que se trata de la ciudad de Jerusalén y del tercer templo que será construido de nuevo, según ellos, sin embargo la coherencia señala mejor que lo que aquellas naciones construyeron como sus fortalezas, sus riquezas, etcétera, sufrirán el terremoto y los dejará aterrorizados. Esos terratenientes que se creían dueños de todo: ¿a dónde están mis tierras? ¿A dónde está mi ganado? Y comenzarán a perderlo todo. Y de esa manera, dice, el segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Tercer punto. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Iglesia de Dios y moradores de la tierra. Primer punto, iglesia versus el mundo. Segundo punto, tiempo de glorificación. Tercer punto, entonces, tiempo de juicio y recompensas. ¿A cuánto les gusta ser recompensado? ¿A cuántos no les gustan los juicios? A los que hemos tenido que estar ante un tribunal de justicia penal acusatorio, sabemos que no es nada bueno estar en un juicio penal. Pero estaré donde hay recompensas. Por supuesto, claro que sí, no. Ahora, con todo lo anterior, mis hermanos, la iglesia deberá estar expectante al sonar de la 7ª trompeta. Recuerden que hemos venido allí leyendo las 7 trompetas, 7 sellos, capítulo 5, el libro con 7 sellos. El libro que contiene las escrituras de la propiedad del universo y que contiene los juicios para el desarrollo final y la venida de nuestro Señor Jesucristo. 7 sellos que necesitan ser rotos para abrir el libro.
y al romper el séptimo sello, ¿qué se mostró? 7 trompetas. Y estamos en como las trompetas, ¿no? Estamos allí en esta parte que aunque la palabra del Señor, dijo Juan en capítulo 10 de Apocalipsis, le amargue sus entrañas, ella misma será consuelo y poder de Dios a favor de sus elegidos, pero amenaza y tormento para el mundo mediático y sus audiencias. Y como hemos visto en capítulos anteriores, con el sonar de las seis trompetas, las primeras 5 que nos mostraban plagas como en Egipto fueron desarrolladas, se volverán a desarrollar en ese momento. La sexta trompeta nos mostró la mortandad de la tercera parte del mundo entero, la mortandad de la tercera parte de la humanidad. Con todo ello, el resto, según el capítulo 9, versículo 20, ni siquiera se quisieron arrepentir. Dios es mostrándoles su poder, quién es el rey para que se arrepientan, buscando esto. Y no, ni siquiera así se quisieron arrepentir. Pero la iglesia, en cambio, es llamada a reforzar su vida de oración, de evangelización y a confiar más en las promesas del Señor y su tarea de hacer discípulos. Ojo, aunque ellos no se quieran arrepentir, la iglesia, en cambio, es llamada a reforzar su vida de oración. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Que la iglesia, por medio de Apocalipsis, está siendo animada y llamada a reforzar su vida de oración. ¿O a ti, Apocalipsis, hasta el momento no te anima a reforzar tu vida de oración? Ok, parece ser que no. Está bien. También es llamada a confiar más en las promesas del Señor y a cumplir su tarea de evangelización y de hacer discípulos para Cristo. Es la promesa, hermanos, es la asignatura que te promete que Dios va a estar contigo para siempre. Cristo dice en Mateo 28, 19 y 20, que hagamos discípulos enseñándoles todas las cosas, a obedecer las cosas que Él nos enseñó. No a llenarles la cabeza de información, sino enséñales a obedecer todo lo que yo les enseñé. Y he aquí, yo estaré con ustedes. No hay otra manera. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, en ese orden de ideas, el sonar de las trompetas, el desarrollo del libro de Apocalipsis nos está llevando a que nos afirmemos en el Señor. Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora, por siglos, hermanos, el hombre ha construido reinos en la tierra. Los discípulos, por ejemplo, preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Pero al comienzo de la composición del pueblo de Dios, el único y verdadero rey fue Dios. Ellos no tenían rey. Eran jueces, pero no reyes. Pero en el comienzo, en el pueblo de Dios, el único y verdadero rey fue Dios. Por eso, cuando Israel pidió tener un rey como las demás naciones, porque eso fue lo que sucedió: no, queremos que nos pongas un rey, así como las demás naciones tienen rey. Entonces Dios habló al profeta Samuel en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, diciendo: el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea el rey sobre ellos. Desde antaño, la humanidad quiere reyes humanos, pecadores como ellos, pecadores como nosotros. Por eso los presidentes que tenemos son lo que nosotros no merecemos, porque tan pecador es el presidente como lo somos también nosotros, porque hemos desechado al rey verdadero. Y Dios, por medio de ese mensaje, quiere que entendamos que hay un rey que debe reinar sobre tu vida. Por eso, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dijo: cuando oren, oren así: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad acá en la tierra, así como se hace en los cielos. Venga y establece tu reino en esa tierra. Entonces, pero no queremos desarrollar nuestro reinado. Usted es un reycito y tu esposa es una reinita, tus hijos son reycitos, tus hijas son reinitas, y cada uno desarrolla su propio reinado. Mamá, dame espacio, déjame mi privacidad, porque ni la mamá tiene derecho a meterse en su vida, porque como es una reina o un rey. Y no queremos que nadie se meta, que la iglesia menos. Pastor, ¿qué tal? Yo fui a consejería, pero tampoco para... Y comenzamos. Cada uno quiere ser rey de su vida. Y a Dios lo hemos sacado. Y Dios le está diciendo aquí al profeta Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Ahora, no solo las naciones impías, Israel desestimó el que Dios reinara en la tierra. Olvidaron que la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y lo que está debajo de él, son de Dios. Pero el Señor estableció a David como el rey
que representaría un reino justo, puro y verdadero. Pero en su humanidad, David, con todos los buenos esfuerzos que hizo, falló. Dios entonces prometió que levantaría a uno de la descendencia de David que reinaría para siempre. Y es allí donde Jesús toma lugar, nacido de la parentela de David, y siendo Dios, se humanó para venir a establecer su reino en este mundo, pero no conforme a los estándares terrenales. Por eso, Juan capítulo 18, versículo 36 al 37, dice, Jesús le respondió a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le preguntó Pilatos. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Está claro hasta ahí? Los engañadores por el diablo, mis hermanos, o los engañados por el diablo más bien, y el sistema de manipulación que fabrica títeres para el pecado, otra vez, los engañados por el diablo y el sistema de manipulación que fabrica títeres para el pecado menosprecian la verdad. Pero los hijos del reino, al escuchar la voz de Jesús, corren y correremos a él, en tanto que las cortes angelicales a gran voz declararán que el reino del mundo, no varios reinos, sino el reino del mundo entero estará en manos de Dios. Él juzgará porque la consumación de su reino en la tierra estará llegando. Y Cristo mismo medirá el mundo. Él reinará por los siglos de los siglos, razón por la que, versículo 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Voy a hacer un paréntesis aquí porque olvidé compartir algo en el primer punto. Pero quería llegar acá. Ante el trono de Dios, vimos en capítulo 5 y capítulo 4, capítulo 5. ¿Qué había en el trono de Dios? ¿Recuerdan? Uno sentado en el trono, ¿cierto? Uno como cordero inmolado, ¿cierto que sí? Ahí tenemos dos. Habían 4 seres vivientes con ojos por delante y por detrás, rodeados de ojos con alas y unas figuras maravillosas que siempre se rinden y dan gloria al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Y qué más? Y habían otros 24 tronos alrededor del trono. Y en esos 24 tronos, ¿quiénes estaban? 24 ancianos vestidos de blanco con coronas. Esos son los que están. Pero el texto al comienzo me dice que los 2 testigos que permanecen de pie delante de Dios, en la tierra, delante de Dios de la tierra. Por eso, mis hermanos, yo marino digo, de los 2 testigos que nos habla este pasaje, somos nosotros. Nosotros. Porque allá nos presentan los 4 seres vivientes, al Padre y al Hijo, y a los 24 ancianos. Y ahí no nos dice que nos mandó 2 de esos ancianos, no nos dice que nos mandó a 2 de los 4 seres vivientes, sino a 2 testigos que profetizarán en la tierra y que los matarán, la bestia. Y entonces el mundo entero, ahora, si fueran nada más 2 y están en Israel, claro, por medio de la televisión nos vamos a dar cuenta, pero si fueran nada más 2, entonces el resto de la tierra, ¿cómo va a ser? ¿Por televisión? ¿Solamente? ¿Cómo va a ser eso? Pero tiene más lógica cuando pensamos que los 2 testigos se están refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo, que somos llamados a testificar en cualquier lugar del mundo y vamos a sufrir persecución. Chicos y grandes, vamos a sufrir persecución. Pero también a chicos y grandes que se mantengan firmes, dando testimonio de la fe y del evangelio, como hicieron los chicos que dieron el paso de fe y dieron testimonio público delante de nosotros el 7 de agosto, haciendo ¿qué cosa? Bajando a las aguas. Y allí hicieron unas declaraciones maravillosas acerca de quién es Jesús para ellos. Pero esos, independiente de la edad, recibirán su recompensa por haber guardado fiel el testimonio. Amén. Entonces, otra vez, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, verso 17, diciendo, te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. ¿De qué reino se trata? Se trata del reino de Dios en la tierra y no de alguna potencia mundial, sino el reino de Dios que aunque ha venido reinando en y desde la iglesia, es decir, en los que hemos sido elegidos como ciudadanos celestiales, sin embargo, en ese tiempo, Él dará pleno desarrollo a su reinado en la tierra y entonces toda rodilla, ¿qué tendrá que hacer? Doblarse ante su presencia. ¿Y toda lengua qué tendrá que confesar? Que Jesucristo es el Señor de señores
y el Rey de Reyes. Delante de él, toda rodilla, a las buenas o a las malas, tendrá que hincarse y declarar su señorío. Pero que en ese entonces, por obligación, te hinques y confieses a Jesucristo como Señor y Salvador, no quiere decir que ese día tendrás oportunidad de salvación. No, ese día es de juicio. Y sí o sí tienes que inclinarte, aunque ya el infierno te esté esperando. O hayas ido al tribunal de las recompensas. Esa gran verdad, mis hermanos, para las cortes angelicales y para los cristianos, según versículo 18, hará que las naciones se enfurezcan, instituciones políticas, medios sociales, el capitalismo de un mundo globalizado, los intelectuales, empleadores, profesionales, la juventud, todos los moradores de la tierra, quienes nunca se interesaron en una patria celestial, estarán enfurecidos. Y allí dice el texto, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Hermanos, yo creo que la parte más dura para los moradores de la tierra, es decir, para aquellos que nunca quisieron tener una relación con Cristo, será ver a quienes ellos pensaron estábamos equivocados y locos, a los que ellos pensaron que los habían destruido y derrotado, y ver que son los contemplados, protegidos y premiados por el Señor. Ese entonces será el tiempo de que los siervos de Dios, ojo, dice el texto, los profetas, los santos, a los que temen el nombre del Señor, independiente de su edad, pequeños y grandes, ¿serán qué? Ahí estamos en el texto. Por favor, ¿serán qué? Recompensados, independiente de su edad. Adolescentes que estás acá, yo te felicito por estar escuchando este sermón y por quedarte acá y no pasar allí. Los que tal vez todavía tenían oportunidad de pasar, pero se quedaron acá. ¿Sabes? Independiente de tu edad. ¿Vieron ahorita a los chicos sirviéndole al Señor acá? ¿Fuiste ministrado por el Señor a través de ellos? Cantando y dirigiéndonos, llevándonos a adorar al Señor. Digno es el ¿qué? Decían ellos. Santo, santo es Él. Los niños estaban interpretando, muchachos, independiente de la edad de ustedes, eso es tomado en cuenta en los cielos. El servicio que ustedes hacen al Señor, independiente de cuál sea. Independiente, hermano, hermana, que sirves al Señor en facilitadores y vienes desde tempranas horas a lavar baños, a asear esto y a ponerlo bonito para que la iglesia esté cómoda. Dios tiene en cuenta eso. Y por eso será recompensado. Aquí ahí lo dice, el texto lo dice, no, versículo 18. Y los profetas, los santos, a los que temen el nombre del Señor, pequeños y grandes, serán recompensados. Mira, tú no eres recompensado porque fuiste salvo, no, la salvación se te dio gratuita. Tú vas a ser recompensado por mantener fiel el testimonio de Cristo. Es así que, aunque lo que haces hoy en servicio al Señor te parezca muy poco, y aunque tu humanidad te haga pensar, y quiero hacer un paréntesis aquí para referirme a las mamitas que en los últimos meses han concebido un hijito. Yo sé que algunas hermanas han venido acostumbradas a servir en la iglesia muy activamente, pero al tener una criaturita, un bebé que es un regalo precioso de Dios, herencia de Jehová son los hijos a los padres, ¿no? La vida les cambia. Y a veces quisieran que no, yo tengo que seguir sirviendo de la misma manera. No, vas a servirle al Señor porque tienes una criaturita nueva. Entonces yo quiero rogarte, no te estreses por eso. Dios te ha concedido una criatura y eres responsable de comenzar a dar buen testimonio de fe en tu responsabilidad como mamá. Cuida tu bebé. Y no te preocupes porque van a ser varios meses, tal vez un año, en que al servicio dentro de la iglesia vas a tenerle que decir, espera un momento. Porque en tu familia y tus vecinos están mirando cómo tu testimonio de fe en cuanto a madre responsable representas a un Dios responsable. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Y si es una mamá que ha servido mucho, por favor, no te estreses. Yo sé que eso trae frustración. No, ya me siento inactiva, ya no. No, tranquila. Dios está teniendo en cuenta cada detalle de tu vida. Y Él tiene en cuenta lo que has hecho y el anhelo de tu corazón por seguir sirviendo. Y ya espera que llegará el momento de volver a arrancar. Pero independiente de aquello que usted hace, porque te creas que lo que estás haciendo es muy insignificante, créeme que Dios, mis hermanos, recibirá eso como algo donde tú estás glorificando su nombre y eso para Él es como aroma grata. Y entonces el Señor te dará tu galardón. Así que no habrá quien en servicio a Dios haya ofrendado, así sea un vaso de agua, a un hermano en Cristo, que no reciba su recompensa. Todos, sin importar la edad o condición,
por haber servido con gratitud y gozo al Señor, recibiremos nuestra recompensa. Y como ñapa, ojo, la recompensa, y como ñapa, veremos a Dios cómo destruirá a los que destruyeron la tierra y querían destruir a la iglesia. A los que en vez de cuidar a sus semejantes en esta tierra los ultrajaron, abusaron y los botaron como a basura. Ahora ellos tendrán que someterse al castigo divino porque el juicio de Dios será una verdad que nunca creyeron. Y es así como llegamos, según Juan, en el versículo 19. Mire, vamos a leer versículo 18 y 19 de nuestro texto para ir terminando, ¿no? 18 y 19 dice: las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Jovencitos, ¿no les alienta escuchar esto? Danielita, ¿te alienta? Chévere, ¿cierto? Independiente de mi edad, de mi juventud, por servir al Señor, recibiremos nuestra recompensa. Y a los pequeños y a los grandes, y de destruir, tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19, entonces el templo de Dios, que está en el cielo, fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Esto explica, mis hermanos, que para entonces podremos entrar al lugar santo sin que nada nos impida hacerlo y disfrutar de la presencia misma de Dios. Así es como mientras en la tierra habrá tormento con relámpagos, con voces, estruendos, terremotos y granizada, en la presencia misma de Dios, eso será en la tierra, pero en la presencia estará la iglesia, los hijos de Dios siendo recompensados por haber creído en Cristo y desarrollado las obras encomendadas. Será un hecho mundial marcado por juicio y recompensas que el Señor, Rey Eternal, emitirá. Juicio de condenación para los que menospreciaron su reinado y recompensa para todo cristiano. Así que, dicho todo esto, hermanos, permíteme formular dos preguntitas. Si el llamado es a mantener firme el testimonio, a ser testigos fieles, permíteme preguntarte, ¿qué haces para testificar de Cristo? ¿O cómo das testimonio de sus propósitos? ¿Qué estás haciendo en tu vida diaria para dar testimonio que Cristo es real, que Dios es un Dios bueno y bondadoso, pero que es un Dios santo, justo? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Déjame entonces darte una listica, dos preguntitas para que las dejes ahí y reflexionemos en ellas. Algunas formas, aquí hay una listica. ¿Cómo podemos dar testimonio o ser testigos fieles? Participando activamente del discipulado, participar activamente del discipulado. Entonces, soy responsable de que Dios me llama a ser su discípulo, por tanto, la primera idea es buscar quien me discipule. Hermano, necesito que me expliques la palabra, que oremos juntos, que me mentorees, que me enseñes. Participando activamente del discipulado. Y con eso que va aprendiendo, mirar dónde hay una persona sedienta del Señor y vas a ir a compartirle. De lo mismo, no de otras cosas que investigaste por allá, que ni siquiera sabes de qué se trata, sino de aquello que ya has venido comprendiendo y en lo que estás obedeciendo. Compártelo. Y de esa manera estás participando activamente de un discipulado. Segundo, orando con fe por diferentes necesidades de tu iglesia y del liderazgo. Esto revelará entonces que eres un cristiano comprometido con la iglesia que el Señor vino a constituir, con las iglesias locales, para que ellas avancen en la predicación de la verdad. Amén. Tercero, llamado, y que aparte de eso, tienes un respeto por la jerarquía divina. Dios ha colocado, otra vez, yo soy pastor de acá, no porque sea mejor que ustedes o menos pecador, igualito, pero por pura gracia se me dio una responsabilidad más alta, que humanamente no, hubiera dicho no, y dije no, pero a Dios, ¿quién se le resiste al Señor? Entonces, es simplemente que el orar por la iglesia, las diferentes necesidades y por el liderazgo, estás teniendo en cuenta la manera en cómo Dios ha obrado, el diseño de Dios para el desarrollo de tu fe. En tercer lugar, llamando a otros a venir al Evangelio, yendo a compartirles. Mira, tu vida necesita a Cristo. No tu enfermedad, no tus problemas, no tus hijos, ni tu familia, ni tus finanzas. Tu vida. Es que si tu vida se acaba ahorita, te vas para el infierno. Por eso necesitas a Cristo. O sea, tal vez Cristo venga a tu vida y te va a transformar. Y estoy convencido de eso, porque sucedió conmigo. Transformó todo.
mi manera de ejercitar la sexualidad, mi manera de ejercitar los sentimientos, mi manera de manejar las emociones, mi manera de manejar la familia, mi manera de hablar. Todo mi ser fue transformado. Entonces, necesitamos a Cristo primeramente para que nuestra alma no se vaya para el infierno. Tú necesitas a Cristo. Entonces, invitando a otros a venir al Evangelio. Cuarto, instruyéndose para el ministerio. No para saber más que otros. Ojo, instruyéndote para desarrollar ministerio. Y de esa manera glorificar a Dios. Ah, sí, resulta que el pastor me dijo, o el hermano José me dijo que él ve en mí un llamado a la adoración, que tengo una voz linda. Prepárate. ¿O piensas que naciste inmediatamente, dale el micrófono y listo? No, prepárate. Especialmente tu corazón en carácter. Mansedumbre y humildad es lo que te va a traer paz. No cantar, o no predicar, o no ser pastor. Ser pastor no me trae paz. Cantar, ser un adorador musical, no me trae paz. ¿Sabe qué me va a traer paz? Ser manso y humilde de corazón. Prepárate, desarrolla tu carácter, por favor. No me digas que quieres ser del grupo de la alabanza, pero no pasas por facilitadores. Carácter, hay que desarrollar carácter, por favor. Entonces, prepararnos para servir y crecer en la adoración. No, cuarto, sirviendo en la obra del Señor en alguno de sus ministerios. Ofrendando seria y regularmente para el sostenimiento de la obra. A veces, pastor, yo no puedo salir a predicar, yo no puedo salir a hacer misiones, yo estoy ocupado, soy un empresario, soy un empleado, por el horario, los niños chiquitos que tengo no me da, pero entonces eres comprometido con que participando económicamente en la obra vas a ayudar a que el reino de Dios en la tierra siga avanzando, preparando a otros hombres. En este momento tenemos a un Juan Esteban, que cuánto quisiéramos, está siendo un anciano en formación, Ulises, José, Stewart está siendo un aprendiz ministerial. Qué lindo poderlos tener aquí por lo menos a medio tiempo, pero en este momento las finanzas no da. Entonces es importante, ¿cómo hacerlo? ¿Qué dijo por allá Malaquías? Que haya alimento en mi casa. Es decir, que los siervos, porque los sacerdotes ya no querían venir a desarrollar el servicio, porque no tenían forma de sostener a sus familias. Ahora, ¿estarías de acuerdo en que tú trabajes, tengas una empresa y para ti no haya salario? Yo no tengo una empresa y los hermanos servimos en la obra del Señor. Por eso no tenemos derecho a recibir un salario. No tenemos derecho a sostener a nuestras familias. No tenemos derecho a comer como comen ustedes. Pero cuando tú no ofrendas seria y regularmente, obviamente la obra del Señor se retrasa en sus procesos. Entonces, esa es una manera también de hacerlo, ¿no? Participando de los elementos de gracia pública que implican unidad y regocijo en el cuerpo local. Participando en los elementos de gracia pública que implican unidad y regocijo en el cuerpo local. Esto, congregándote, no dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? ¿Cuáles son las costumbres? Que el paseo, que la visita, que no, que me resultó esta idita por allí, que una montada a caballo, y por eso no voy a ir a la iglesia. Algunos tienen por costumbre darle prioridad a otras cosas, pero congregarse, no. El día del Señor, no, cuando yo pueda. Cuando yo pueda, no. Entonces, ahí está participar entonces de los elementos de gracia pública que implican unidad y regocijo en el cuerpo local, como lo hicieron también los hermanos que bajaron al bautismo ante ¿cuántas personas fuimos al paseo de bautismos? ¿100 qué? 119, ellos fueron 4, entonces ante 115 personas, estos muchachos quienes están anhelando participar de la Santa Cena, ¿verdad? Los que se bautizaron. Entonces es lindo participar de la Santa Cena. A propósito, es la participación de uno de los medios de gracia colectiva o en comunidad que manifiesta comunión con Dios, sigue vigente. Que hay continuidad en mi comunión con Dios. Pero el que no participa de la Santa Cena, uno, o no se ha bautizado, que sería lo ideal, que si no te has bautizado no participes de la Santa Cena, si no te has bautizado bíblica y cristocéntricamente. Pero si eres bautizado bíblica y cristocéntricamente y no participas de la Santa Cena, solamente estás comunicando algo, que tu comunión con Cristo está en un pare, en una pausa. Es importantísimo esa parte, ¿no? Por otro lado, ejerciendo tu rol como cristiano a beneficio de tus hermanos en la iglesia local. Es decir, Mateo capítulo 15, versículo 18, si ves a tu hermano en estas condiciones de pecado, vaya y amonéstalo con amor.
Entonces, participando de eso también, por un lado. Por el otro, es que no solamente amoneste, sino que sea humilde para cuando me tengan que amonestar. Recibir esa amonestación con amor. Esas, mis hermanos, sí, es aceptando con humildad cada vez que sea amonestado. Esas son algunas de muchas dinámicas con las que debemos y podemos dar testimonio de Dios, de Cristo, de su redención y del Espíritu Santo y su obra santificadora en nosotros. Un hermoso testimonio fue el que dieron los chicos. Ellos escucharon los testimonios que ellos dieron ese día antes de ser sumergidos a las aguas. Precioso. Ellos testificaron ante más de 100 personas que como muestra de la obra de Dios y del Espíritu Santo en sus vidas, ellos no solamente dieron ese paso, sino que hoy van a pasar a la mesa. Están anhelando hacerlo precisamente porque eso marca la continuidad de su comunión. En conclusión, mis hermanos, y así terminamos, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio del Padre y padeció manteniéndose firme al testificar de la bondad de Dios. Por eso se entregó como ofrenda para alcanzar perdón de nuestros pecados. De esa manera constituyó a su iglesia para que testifiquemos de las maravillosas virtudes de Jesús y de su fiel amor, y por ello recibiremos recompensas. Pero los engañados por el diablo y el sistema de manipulación que fabrica títeres para el pecado y marionetas del mal serán juzgados a condenación infernal por haber menospreciado la verdad. Pero la iglesia de Dios, mientras mora en la tierra, avanzamos en el reino del Señor a través de la predicación de la palabra, dando honor a Dios y participando de las dádivas de gracia que revelan nuestra fe y nos animan a esperar confiadamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, mientras los engañados por el diablo están rechazando las dádivas de Dios, por lo cual serán juzgados a condenación infernal, la iglesia de Dios, mientras estamos morando en esta tierra, avanzamos en el reino del Señor a través de la predicación de la palabra, dando honor a Dios y participando de las dádivas de gracia que revelan nuestra fe y nos animan a esperar confiadamente en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si te pones en pie y oramos? Padre, gracias por tu bendita palabra que una vez más viene a revelarnos tu verdad para traer más y más libertad a nuestras vidas que de alguna manera han estado permeadas por muchos engaños. Gracias, Señor, que a través de ella, una vez más, no solamente somos desafiados en el sentido de que nuestra fe, nuestra vida de piedad como cristianos debe ser medida. Así la vara que se le dio a Juan. Muchos somos dados a medir al otro, a juzgar al otro, pero tú dices que no debemos de salir a juzgar prematuramente, sino dentro de un contexto de iglesia, por lo cual yo te ruego que mis hermanos acá presentes tengan la valentía y el suficiente amor para medir mi fe y mi vida cristiana. Que si ellos ven en mí cosas incoherentes a la vida de piedad, tengan la suficiente gracia y la valentía para venir a hacérmelo saber. Y asimismo que podamos practicar, poner en ejercicio ese derecho, ese privilegio de amonestarnos y edificarnos los unos a los otros, para que día tras día el testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas sea una realidad vista por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de colegio, universidad, trabajo, en fin. Que el mundo se ha impactado porque hay un testimonio de la verdad. Cristo vino a dar testimonio de la verdad y nosotros somos embajadores de la verdad en esta tierra. Podamos testificar de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Que podamos seguir dando honor a esa salvación tan grande que nos has dado, que podamos seguir dando honor a esa transformación que vienes desarrollando en nosotros de una y otra manera, vez tras vez, para gloria de tu nombre y para beneficio de nosotros. Por eso, en medio de las dificultades de un mundo, de unas realidades complejas, adversas, llenas de obstinación, llenas de agresividad, donde el villano quiere atentar contra el justo, Señor, queremos rogarte, evítanos
de estar confundidos y ayúdanos a mantener nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que cuando vengan las dificultades, los problemas, en vez de llenarnos de incertidumbres y dejarnos bajonear y dejarnos aplastar por este sentimiento, por este pensamiento, por esta filosofía, etcétera, etcétera, más bien pongamos nuestra mirada en Cristo. Que cuando todo se torne oscuro y adverso, podamos entender que hay uno grande y poderoso que nos infunde aliento de vida día tras día y nos da esperanza